Que el Dios Todopoderoso te bendiga en abundancia. Hoy estamos aquí para tocar un tema de mucha importancia y el tema lo he titulado Dios nos habla en sueños. Hoy, después de nosotros escuchar este mensaje de la palabra del Señor, vamos a llegar a conocer, a comprender qué conexión existe entre la Biblia y los sueños, entre esa revelación que Dios cada día está dispuesto para darle a su pueblo. Vamos a llegar a conocer acerca de los sueños y los ángeles, amado pueblo del Señor. Es importante que nosotros nos detengamos a escuchar una palabra del Señor en el tiempo que estamos viviendo, ya que hoy nos dirigimos a hablarle a todos aquellos hombres de Dios, aquellas mujeres de Dios que tienen ese llamado importante. Y el Eterno para esto nos invita, amado pueblo del Señor, a leer las Escrituras, a leer la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Génesis. Abra conmigo la gloriosa palabra del Señor. Génesis capítulo 28. Versículo 10, y vamos a leer a favor de todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: salió pues Jacob de Berseba, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y observe lo que dice el versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, lo primero que debemos hacernos la pregunta es: ¿de qué manera nos estamos acercando a la palabra de Dios? Dios quiere que nosotros cada día seamos humildes. Dios quiere que seamos personas sinceras. Él quiere que nosotros tengamos que corregir aquellas cosas que tenemos que corregir. Y cuando nosotros queremos caminar en esa verdad en la cual el Padre, el Todopoderoso, nos ha llamado, a los que verdaderamente quieren estar y caminar, ser encaminados por esa gran verdad, amado pueblo del Señor, no pensamos una, ni dos, ni tres veces en tener que dejar aquello que contraría las Escrituras. Y hoy queremos dar a entender a través de esta conexión importante, amado pueblo del Señor, a través de este mensaje, y es qué conexión existe entre la Biblia y los sueños. Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, gloria a Dios, tenemos que remontarnos a la formación de la nación de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque históricamente se está hablando en las Escrituras que el faraón, el rey de Egipto, así como los reyes de las naciones, ¿qué pasaba con estos reyes? Ellos recibían sueños porque sus acciones afectaban directamente a Israel, y como sus acciones tendrían que ver con afectar directamente a Israel. Entonces podemos observar que en la parte contextual podemos descubrir la forma y la manera por la cual estos hombres podían experimentar los sueños de Dios. Y los sueños de Dios se encaminan en base a un propósito importante. Y es que en el Nuevo Testamento, así como en las profecías del Antiguo Testamento, pueblo del Señor, Dios dirigió el nacimiento. Observe, el nacimiento del Mesías. Él dirigió la infancia. Él dirigió la muerte de Jesús a través de sueños enviados a través de personas significativas en sueños, es decir, a través de Malaquín, a través de ángeles. Dios se metió en los sueños de José y pudo entregar así revelaciones a través de los sueños. E históricamente podemos observar que José
José fue direccionado por el Señor porque Él le dio 4 sueños. Y dentro de esos 4 sueños que el Eterno le dio, podemos aprender el principio fundamental por el cual el Eterno causa teofanías, da mensajes, da revelaciones a través de sueños. Y uno de esos tiene que ver con Mateo capítulo 1, el versículo 20. Cuando el Señor se le aparece en sueño, gloria a Dios, vemos a José consternado porque él quería dejar a su esposa María. Y el Señor, cuando él le habla allí, le dice que, dice la Escritura, que él, pensando en esto, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. El Señor viene y lo alerta, lo orienta. ¿Sabes por qué? Porque un método primordial que tiene el Señor es usar los sueños para hablarle a un hombre de Dios. Pero necesitamos tener en cuenta, amado pueblo del Señor, el propósito de los sueños. La segunda manifestación que Dios hace a José la tenemos en Mateo 2:13, cuando dice la palabra del Señor allí en Mateo 2:13, dice que después que partieron de allí, he aquí el ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá. Pero hay algo importante, pueblo del Señor, que quizás de pronto nos hemos saltado, y es que el Señor, en el primer sueño que Él le revela a José, Él le revela el nombre del niño para darle identidad, para darle legalidad. En este segundo sueño, Él orienta y dirige a José y le dice que se levantara para que huyera a Egipto. En ese tercer sueño que podemos observar, lo vemos en el versículo 19 de ese capítulo, del capítulo 2, cuando el Señor viene y le dice: pero después de muerto, he aquí Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueño a José, gloria al Señor, en sueño a José en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y dice que él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Y cuando nosotros podemos observar, seguir observando a través de la palabra del Señor, en el versículo 22 de ese mismo capítulo dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, esta es la cuarta revelación, se fue a la región de Galilea. Y, amado pueblo de Dios, ¿hacia dónde queremos llevarle? Que cuando los sueños vienen de parte del Señor, amado pueblo del Señor, aleluya, vienen con un propósito importante, y nosotros no podemos saltarnos ese propósito de Dios a través de los sueños. Bien, cuando nosotros regresamos a lo que es el capítulo, gloria al Señor, al capítulo de Génesis, capítulo 28, en el versículo 10, observamos que hay unos sueños y estamos hablando acerca de Jacob. Y Jacob tiene los sueños, y cuando él tiene esos sueños vamos a observar este tipo de sueño que tiene Jacob. Es una revelación. Él tiene un sueño, él sueña con la escalera, los ángeles que suben y ángeles que bajan. Dice que él durmió y soñó con una escalera colocada sobre la tierra que llegaba hasta el cielo. Los ángeles de Dios estaban allí subiendo y bajando por la escalera. A eso se le llama gloria de Dios. Esto es interesante. ¿Sabe por qué es interesante? Porque en el Nuevo Testamento vemos en Juan capítulo 1, en el versículo 51, que también se nos habla de una escalera. Pero esta escalera que observamos aquí, sin embargo, en este relato bíblico podemos observar que esta escalera que vemos en Juan capítulo 1 es el Mesías, gloria a Dios. La escalera que ve Jacob es el Mesías, gloria a Dios. Y es algo importante a donde el Señor quiere revelarnos el propósito de los sueños.
Los sueños no tienen nada que ver con nosotros. Los sueños tienen que ver con el propósito del reino de Dios. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Cuando vienen los sueños de Dios, una comprensión adecuada para nosotros poder entender esta pregunta. Cuando vienen los sueños de Dios, nosotros debemos de una forma adecuada analizar, estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque es importante para ayudarnos a conocer qué sueños vienen de Dios. Lo que da a entender es que hay sueños, hay revelaciones que vienen de parte de Dios, pero hay sueños, hay revelaciones que no vienen de parte de Dios. Hay sueños y hay revelaciones que vienen del infierno. Y podemos aplicar algo importante, amado pueblo, y espero que te detengas en este momento para que entiendas. Existen 3 clases de sueños en dimensiones. Número 1, los sueños propios. No amerita de nosotros detenernos a interpretar sueños propios o personales. Quizás de pronto sueños que nacen de una preocupación personal, y debemos nosotros ser sinceros con nosotros mismos que esos sueños dependen quizás de nuestras propias preocupaciones. Número 2, vienen los sueños por parte de Satanás y se ven a modo de pesadilla recurrente, y podemos observar acerca de estas manifestaciones en sueños que Satanás también puede dejarte un mensaje en sueño, y es allí donde no puedes ahora digamos por influencia de espíritus inmundos de las tinieblas tener que dar una observancia con relación a ese sueño y tener que ajustarlo como a una revelación de Dios. Los sueños de Satanás no son revelaciones de Dios. Son manifestaciones de las tinieblas, son manifestaciones de Satanás, y debes conocerlo así para poderlo hacer frente. Esto es igual como al que de pronto dice que tiene un don de ver los demonios, y no debe entenderlo como a un don, sino que son manifestaciones diabólicas, y nosotros debemos enfrentar con el poder que el Señor nos da. Y a esos sueños no merecemos interpretación alguna. Lo que usted necesita entender es que ahí se dio un mensaje de parte del infierno, y usted tiene que enfrentarlo por la palabra, en ayuno, en oración, tener que, aleluya, resistir todo mensaje que el enemigo te ha puesto en sueño, tener que renunciar a toda pesadilla recurrente, a los mensajes sucios y fuertes que él ha colocado en sueño. Debes levantarte en oración. Tercera clase de sueño, vienen los sueños de Dios. Los sueños de Dios, ellos no se interpretan. Gloria a Dios. Entonces quizás usted me pregunta por qué vemos a Daniel interpretar los sueños, por qué vemos a José interpretar los sueños. Debemos tener en cuenta que tanto el faraón como Nabucodonosor, ellos recibieron sueños de Dios, pero no lo pudieron entender porque estos hombres se creían dioses. Ellos se creían un Dios en el mundo, en el universo, se creían lo último. Gloria a Dios. Por lo tanto, no era posible que ellos en medio de su posición pudieran entender el lenguaje de Dios. Por eso necesitaban a un hombre y a una mujer que pudiera interpretarle el lenguaje de Dios. Es allí cuando hay la necesidad de nosotros poder interpretar el sueño a alguien. Pero hoy quiero aprovechar aquí para aplicar esta palabra. Cuando nosotros como creyentes tenemos un sueño que viene de parte de Dios, ese sueño, gloria al Señor, no debiéramos interpretarlo, porque ese sueño habla con claridad, y los sueños de Dios no confunden al pueblo. Los sueños de Dios es el canal, es el medio por el cual Dios tiene para tener que exhortarnos y dirigirnos a cada uno de nosotros a cumplir una misión. Podemos observar cómo Dios guió a José para que se cumpliera así el programa de redención. Por eso, amado pueblo del Señor, debemos tener en cuenta y reconocer que ningún sueño, por lo tanto, gloria al Señor, que viene de parte de Dios, nosotros tenemos que buscar la tendencia de interpretarlo. Ningún sueño que viene de parte de Dios te
traen confusión, ellos te dejan un mensaje claro como el que Dios le dio a José. Cuando nosotros miramos en las Escrituras en Génesis, en el capítulo 40, en el versículo 8, leemos que José interpretó el sueño porque Dios lo reveló. José confirmó que todas las interpretaciones de los sueños pertenecen solo a Dios. Y es importante nosotros tener, amado pueblo del Señor, que detenernos en esta poderosa palabra, porque hoy los que se llaman intérpretes de sueño, porque hoy cuando nosotros quizás de pronto nos detenemos y decimos que tengo un don de interpretación de sueño, no vemos eso en ninguna parte de las Escrituras. Lo que podemos nosotros observar es que los sueños se dan en dimensiones que en cuanto a la interpretación, esos son mensajes, aleluya, que Daniel en este ejemplo nos enseña que esa interpretación, que esa revelación le pertenece única y exclusivamente a Dios, y debemos tenerlo en cuenta y salir del error, amado pueblo del Señor. Debemos pretender observar analíticamente. Cuando hoy hay personas que están teniendo sueños del infierno y ellos quizás están corroborando que es una revelación de Dios, he venido a decirte en esta hora que tienes que detenerte, porque hay sueños que no vienen de parte de Dios, hay sueños que vienen del infierno y tú no puedes interpretar esos sueños que vienen de parte del infierno. A los creyentes que tienen sueños de Dios, a ellos no se les debería interpretar los sueños de Dios. Quizás me preguntas por qué, y te voy a responder: es porque los sueños de Dios, dados a los hombres y a las mujeres de Dios, ellos los entienden perfectamente, así como José pudo entender, aleluya, interpretar en el mismo sueño la revelación que él tuvo de parte de Dios, y él accionó, él no se quedó allí. Los sueños de Dios vienen con un mensaje específico para nosotros tener que accionar en este mundo material. Otro ejemplo importante, y lo vamos a leer, es en el libro de Job. Este libro habla de la justicia de Dios y cómo nosotros debemos buscar la justicia. Dios se comunica con la gente con un propósito, aleluya, con un mensaje importante, con un propósito mayor, y esa es la fuente por la cual los sueños emanan, los sueños fluyen. En este caso, Dios revela su autoridad sobre las cosas, y podemos observar pasajes bíblicos acerca de Dios y, aleluya, acerca de Dios y de la Biblia. Y dentro de estos pasajes bíblicos acerca de Dios y de la Biblia, hay un pasaje bíblico que nos ayuda a sostener un poco más con claridad el tema de los sueños, y cuando estos sueños proceden de Dios. En ejemplo, en Números capítulo 12, en el versículo 6, Dios dijo: si hay profeta entre vosotros, yo el Señor me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueño. Cuando está hablando si hay profeta, debemos detenernos, porque aquí hay un dabar de Dios, porque aquí hay una revelación que viene de parte de Dios. Y nosotros debemos prestarle mucha atención, porque no necesitamos nosotros tener que tergiversar el mensaje de las Escrituras, porque es peligroso. Cuando está hablando de los profetas aquí, gloria al Señor, que si hay profeta entre vosotros, está hablando contextualmente de los profetas bíblicos. Y cuando hablo de los profetas bíblicos, está hablando de profetas bíblicos como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías, aleluya, como Daniel. Fueron individuos a los cuales, escúcheme bien, aleluya, fueron individuos en los cuales el Eterno, gloria a Dios, les concedió el don de la profecía. Y hay algo en particular, y es en Daniel capítulo 1, en el versículo 17, dice que Dios nos habla acerca de 4 jóvenes y cómo Dios le entregó conocimiento, le entregó habilidad, le entregó sabiduría. De hecho, Daniel tenía entendimiento de las visiones y de los sueños, y a
pesar que Daniel tenía entendimiento de los sueños y visiones, no vemos en la historia tener que andar a ver a Daniel andar, tener que, aleluya, visionar particularmente un sueño a alguien, o tener que interpretar un sueño en particular a alguien en medio de Babilonia. No, porque los sueños tienen un propósito importante cuando vienen de parte de Dios, y los sueños de Dios tienen que ver con el reino de Dios. Hoy hay gente que se la andan soñando cosas muy particulares. De pronto necesitas algo, y eso es importante cuando Dios te puede hablar a través de sueños. Y quizás de pronto no podemos decirte que Dios no te puede hablar en sueño de manera particular, pero a donde quiero llevarte es que el propósito de los sueños, ellos cumplen ese propósito importante y tienen que ver con el reino de Dios, no con una persona en particular. Y necesitamos nosotros tener que entender a menudo el propósito de las revelaciones, el propósito de los sueños. Aleluya. Fue usado por el Dios Todopoderoso ese don de interpretación en medio de Daniel. Pues, aleluya. ¿Sabes por qué? Para Dios tener que cumplir un propósito y tener un impacto en los hijos de Israel. En aquel entonces los israelitas estaban exiliados en Babilonia, y uno de los principales propósitos de Dios era traerlos de vuelta a la tierra de Israel. Pero si el mensaje que nos puede dar, ¿por qué Daniel soñaba? ¿Por qué Daniel podía soñar los sueños de Dios? ¿Por qué Daniel podía interpretar los sueños de Dios? Y es porque quizás cuando alguien en medio del exilio no se desconecta de las ruinas que quedaron atrás, el templo fue destruido, fueron llevados exiliados a Babilonia. Cuando tú y yo no nos desconectamos del propósito de Dios, entonces cuando allí Dios tiene que subir en sueño, entonces cuando Dios nos da una palabra. Y observemos algo, amado pueblo de Dios, y es acerca de los sueños en los últimos días, los sueños de Dios en los tiempos que estamos viviendo. También encontramos otro gran ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Aquí dice, aleluya, y acontecerá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es profético. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Contextualmente, esta profecía nos está hablando del cumplimiento, es en la era milenial, y debemos tener en cuenta, amado pueblo del Señor, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es allí donde Dios va Dios a hablarnos en la era milenial. Es allí donde nosotros vamos a tener las experiencias de revelaciones más profundas y más relevantes en aquel entonces, en la era milenial. Esto nos recuerda el libro de Joel. ¿Por qué lo digo? Donde se encuentra la misma profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28, lo que pone de relieve una vez más que necesitamos conocer bien el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. Y Dios quiere advertirnos algo acerca de los sueños, Dios quiere advertirnos algo importante. ¿Y qué es lo que el Señor quiere advertirnos acerca de los sueños? El Señor nos advierte sobre el peligro de los sueños y sobre cómo estar atentos cómo estar atento a ciertos individuos que afirman hablar en nombre de Dios, que afirman tener los sueños de Dios. En Jeremías capítulo 23, en el versículo 25 al 28, debemos detenernos y leer cuando el Señor dice: he oído lo que han dicho los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo he soñado. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras? En verdad son profetas de
engaño de su propio corazón, que tratan de hacer que mi pueblo olvide mi nombre con sus sueños, que aleluya, que cada uno cuenta a su prójimo. Por lo tanto, amado pueblo del Señor, nosotros necesitamos entender que los sueños de Dios no es para buscar un mérito personal, no es para nosotros tener que buscar y llenar los bolsillos de dinero, no es para nosotros tener que, aleluya, vender una expectativa de un mensaje quizás dado de parte de Dios a alguien, esperando algo de alguien. Como sus padres olvidaron mi nombre, dice el Señor, aleluya, dice por Baal, está hablando de los falsos profetas, está hablando de aquellos que siguen la falsedad. El profeta que tenga un sueño, dice, cuente un sueño. El que tenga mi palabra, que hable fielmente mi palabra. Aleluya, observamos que en la palabra del Señor existen numerosos falsos profetas. Los verdaderos profetas eran personas, aleluya, eran personas extrañas a este mundo y poco comunes. Por lo tanto, en este día, en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, gloria al Señor, están resurgiendo muchos movimientos, y dentro de esos muchos movimientos hay un movimiento cristiano en el mundo donde muchos afirman estar recibiendo sueños y visiones de Dios. Y eso me parece muy peligroso, y parece ser que cuando los mensajes que Dios ha dado a través de las Escrituras en sueño, hoy los estamos aplicando en sueños que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Cuando un ser humano camina en el Espíritu de Dios, escuche, porque esto es muy poderoso, cuando un ser humano camina en el Espíritu de Dios, será guiado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Gálatas capítulo 5 versículo 25 lo está hablando. Sin embargo, hay muchos creyentes que buscan lo sobrenatural, pero no tienen discernimiento, y es un peligro cuando nosotros estamos persiguiendo lo sobrenatural. No estoy diciendo en ninguna manera que no podemos detenernos a experimentar lo sobrenatural, pero cuando habla de lo sobrenatural, la palabra del Señor nos está hablando en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1, que nosotros debemos probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Y cuando nos está hablando de probar los espíritus, está hablando de eventos sobrenaturales, y nosotros, por estar probando los eventos sobrenaturales, los espíritus inmundos se han filtrado. Pero la iglesia del Señor parece ser que aún así como persigue los eventos sobrenaturales, la iglesia no tiene el discernimiento. El discernimiento es lo que permite, según Primera de Corintios en el capítulo 12, en el versículo 10, aleluya, nos permite a nosotros tener el discernimiento de espíritu para tener que aprobar por la palabra, como lo dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Necesitamos, pueblo del Señor, volver urgentemente a las Escrituras, a la palabra del Señor, y tener que sacar ese anatema, tener que sacar, aleluya, toda falsedad. Yo no estoy diciendo que Dios no te pueda hablar en sueño, pero sí estoy seguro que los sueños de Dios, cuando nosotros tenemos un sueño de parte de Dios, se conecta con las Escrituras. Jeremías capítulo 23 es una advertencia contra la búsqueda de los sobrenatural. Bendita la gloria del Señor. En su lugar de la búsqueda de la santidad, nosotros necesitamos buscar la santidad en el Señor. Y para ir concluyendo, amado pueblo del Señor, todas estas cosas han ido permitiendo que el pueblo de Dios naufrague en el espíritu, y el engaño se ha ido manifestando cada día. Muchos pasajes de la Escritura nos advierten contra el engaño. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 5 versículo 7, corre y ábrelo, aleluya, ábrelo, detente allí y léelo. Nos advierten las multitudes de sueños, y en las muchas palabras hay también vanidad. Por lo tanto, amado pueblo del Señor, nosotros debemos tener en cuenta que históricamente, cuando nosotros hablamos de Babilonia, cuando estamos hablando acerca de Egipto, eran personas que tenían sus libros, y los libros les requían a ellos escritos
escritos por sus sacerdotes, escritos por brujos, escritos por sátrapas, escritos por encantadores. Ellos se podían regir acerca del simbolismo de los sueños, se interpretaban los sueños desde el punto de vista oculto, y nosotros tenemos que soltarnos de toda esa ambigüedad, de toda esa oscuridad. Yo creo que cuando el Espíritu de Dios produce un sueño en nuestras vidas, se conecta principalmente con las Escrituras, y es un mensaje que no nos conduce a la confusión, nos da total transparencia y libertad. El Señor nos está hablando, aleluya, que debemos tener ese temor a Dios. En 2 de Pedro capítulo 2, el versículo 3 advierte, aleluya, nos está hablando, que nos advierte de la avaricia. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que explotarán, y estos muchos que explotarán con falsedades a muchas personas, donde el problema aquí, aleluya, el problema aquí no es tanto tener un sueño, sino cuando tú dices que Dios te reveló, cuando tú dices que Dios te habló, no habiendo Dios revelándote nada, no habiéndote Dios hablado nada, entonces a eso se le llaman falsos maestros, codiciosos. Están atrayendo a la gente solamente para explotarlo, para tener ganancias deshonestas, para tener falsas manifestaciones que no vienen de parte de Dios, a cuesta de tener un pacto con dinero. Necesitamos entender urgentemente que cuando el Espíritu de Dios se mueve en la vida de una persona, no es para exaltarte a ti, no es para que el mundo diga cuánto Dios usa a ese hombre. Escúcheme algo, pueblo del Señor, hay muchos que están cayendo en los últimos tiempos. Hay mucha gente de Dios que, aunque le están sirviendo al Señor de corazón, pero han permitido que ese espíritu egocentrista, que ese espíritu inmundo que va en contra de, aleluya, de lo que tiene que ver con la humildad, comience a deplorar tu alma. Te están llevando a niveles de gloria y no te estás dando cuenta, pueblo del Señor. Amado ministro, amado líder, levántate, tienes que despertarte. Es el momento de entender que si hay un mover sobrenatural, Dios es el que produce el milagro, Él es el que produce la liberación, Él es el que produce la revelación, Él es el que da la palabra. Nosotros solamente somos un canal, nosotros somos los siervos de Dios, pero a Él debemos darle toda gloria. Por lo tanto, todo milagro, por lo tanto, toda manifestación que viene por el Espíritu, como es causada por el Espíritu de Dios, a Él le damos toda la gloria, a Él le damos toda la honra. Dios permite todas estas movenciones espirituales en nuestras vidas. ¿Sabes para qué? Para enseñarnos a ser humildes. Dios quiere usarnos como instrumentos para bendecir a otros. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que el Eterno sea glorificado. A Dios sea toda la gloria.